López del Orden de las Vírgenes de la Arquidiócesis de Santiago para el programa Un Nuevo Comienzo, donde entrevisto a sacerdotes diocesanos para que los conozcamos y también porque los publicaré en las redes sociales, ¿ya? Para ir acercándonos cada vez más a ellos. Los días jueves estarán estas entrevistas para que tú las puedas ver y compartir. Hoy estoy con el padre Fernando Tapia Miranda, párroco de Esteban Mártir en La Pintana. Buenos días, padre, ¿cómo está? Hola, Orielé. Muy bien, gracias. Aquí estamos, disponibles. Muchas gracias, muchas gracias. Dime, padre, ¿cómo descubriste tu vocación? Eh, de niño, muy pequeño, en mi parroquia, yo fui acólito. Y más o menos como de más pequeño todavía, antes de ser acólito, yo celebraba la misa con mis hermanos chicos, porque celebraba la misa entre comillas, digamos, ¿no? Imitaba la misa. Como era el mayor de 5, así que ahí estaban los otros como feligreses en la casa. Yo me ponía lo que pillaba encima. No sé si estaban muy contentos ahí en la misa, entre comillas, pero ahí estaban. Entonces era un sentimiento religioso muy profundo desde muy niño, inculcado por una tía mía que era una tía abuela, que era una mujer de fe católica de esas antiguas de misa de 6 de la mañana, que me inculcó la fe, me enseñó a rezar, y yo creo que ahí se despertó el sentimiento religioso y ya como a los 12 años yo le dije a mi párroco que yo quería ser sacerdote. Y de ahí no cambió nunca más, ahora tengo 72, o sea, eso fue como 60 años atrás. Qué hermoso, hermoso. Padre, ¿qué te hace feliz y qué te quita felicidad? Bueno, a mí lo que me hace más feliz es ver cómo la gente va conociendo a Jesús, va comprometiéndose con el Evangelio, va cambiando su vida y al cambiar su vida cambia también su vida familiar. Eh, Eso es lo que más me hace feliz ver eso. Y lo más que me hace sufrir, por así decir, es todo lo que se ha hablado de los abusos de menores. Ahora mismo acabamos de escuchar una noticia tremenda de Francia, en que se hizo un informe al respecto, y eso me duele mucho, primero por las víctimas, ¿no? Por todos esos miles de niños que desde los años 50, según el informe de Francia, han sufrido allá de abusos, y eso me duele mucho a mí, ¿no? Por las víctimas en primer lugar, y en segundo lugar también porque es un obstáculo para la evangelización. Es para mí lo más importante, ¿no? Poder llegar con el mensaje del evangelio a tantas personas que no lo conocen, y todos estos escándalos son una traba, un obstáculo para la credibilidad del evangelio, y eso a mí me hace sufrir mucho, me preocupa mucho. Padre, como los sacerdotes son luz para la gente, ¿cómo cultivaste tu afectividad? Para mí, los pilares afectivos más importantes, en primer lugar, son mi familia, ¿no? Somos 9 hermanos y nos llevamos bastante bien. Entonces, ahí hay un afecto muy grande de parte de ellos hacia mí, de mí hacia ellos, hacia sus hijos, hacia sus nietos también ahora que ya son todos mayores. Y después también ha sido un gran soporte afectivo las amistades, ¿no? Yo he pasado por 7, 8 parroquias, y uno sirve a toda la gente, pero no necesariamente se hace amigo de todas las personas. Son cosas distintas, ¿no? Eh, y yo he mantenido algunos vínculos de amistad desde la primera parroquia en que estuve, más de 40 años atrás, y nunca los he perdido. Y eso ha sido un gran soporte afectivo para mí, ¿no? Y todas esas amistades. Y después el cariño de la gente, ¿no? El cariño de la gente que se expresa de tantas maneras, sobre todo en el mundo popular.
La gente es muy cariñosa con los sacerdotes. Conmigo, bien yo lo siento así. Eh, por ahí yo creo que el Señor es el que me ama y me protege a través de todos estos vínculos que se han ido creando a través del tiempo. Rico. Padre, ¿qué te atrae de Jesús? ¿Cómo te conectas con esa fuente de vida? A mí hay un libro que me ayudó mucho que se llama Jesús, aproximación histórica, de un autor que se llama Pagola. Eh, Él hizo una investigación muy a fondo del contexto en que vivió Jesús. Y yo siempre me había preguntado por qué Jesús impactó tanto a la gente de su época. Y ahí en ese libro encontré muchas respuestas, ¿no? Su manera de acercarse al ser humano, más allá de cualquier norma legal o religiosa, ¿no? Esto de que sanar a un enfermo en día sábado, que estaba totalmente prohibido por las leyes judías. Y bueno, y él lo hacía porque lo primero es la persona. Entonces, eso a mí me atrae mucho esa preocupación por la persona humana, especialmente la persona que sufre, la persona que está en dificultades. Eso que yo me acuerdo, un tiempo atrás trabajé en un centro de rehabilitación de drogadictos y conversaba mucho con ellos. Esa era mi tarea principal, escucharlos. Y después que ellos contaban sus historias, alguno me preguntaba, ¿y usted cree, padre, que Dios me va a perdonar a mí todo lo que yo he hecho? Y yo le decía, mira, acuérdate de una frase de Jesús que dice, yo he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. A eso he venido. Entonces, esa humanidad en Jesús en relación a la gente que lo pasa mal por sus pecados, por su miseria, por las injusticias que hay, etcétera, eso a mí me atrae mucho. Y pensar que ahí veo el rostro misericordioso de Dios. Como dice el Papa Francisco, Dios es misericordia. Entonces me molestan extraordinariamente esa gente que juzga a los otros, que condena a los otros por esto o por lo otro, porque él dice, no he venido a condenar, sino a salvar. Y eso es lo que las personas necesitan, ¿no? Y para eso uno tiene que conocer a las personas. No puede juzgar, tiene que saber sus historias, por qué llegó a lo que llegó, ¿no? Escucharla mucho y hacerle sentir que tiene salida, que tiene salvación. Eso es esa manera de Jesús de acercarse al mundo, a nosotros, a los pobres, con esa vida sencilla. Eso a mí me atrae mucho. Ver ahí el rostro de Dios. ¿Cuál ha sido tu, el mayor dolor que has tenido en tu vida y cómo lo enfrentaste? Solo si lo puede decir. Yo creo que fuera de la muerte de mis padres, fue la muerte de don Enrique Alvear, que era mi obispo en las zonas, en la zona oeste, y que fue tan inesperada porque murió a los 66 años después de una enfermedad muy rápida. Yo trabajaba mucho con él, yo vivía en la misma casa con él y él me había pedido ser secretario pastoral de la zona oeste. Por lo tanto, mi relación con él era muy cercana, lo acompañaba muchas veces, lo escuchaba, sus predicaciones, su contacto con la gente, su cariño hacia la gente. Era como ver lo que yo te decía antes en Jesús, verlo en él, ¿no? En la persona del obispo Enrique Alvear. Y cuando murió, yo no me podía conformar, ¿no? Al comienzo no lo podía creer, me dolió muchísimo. Eso fue en el año 82. Y después, bueno, con otras personas que también lo querían mucho a él, dijimos, bueno, lo mejor es continuar su obra y juntar todos sus escritos y cuando Dios quiera iniciar su proceso de beatificación y canonización. Y así lo hicimos, ¿no? Recogimos todos sus escritos, armamos una fundación que se llama Memoria, que se llama Fundación Obispo Enrique Alvear, y hemos trabajado en eso desde el año 82 hasta ahora, o sea,
más de 40 años, el próximo año cumpliremos 40 años de su partida, de su Pascua. Y el proceso de canonización ha ido avanzando porque gracias a Dios el cardenal Sati abrió el proceso en el año, hace 10 años atrás, en el 2012. Que eso para mí, digamos, en la historia ha sido como lo más doloroso. Y ahora, en este tiempo, lo que más me ha dolido es el maltrato a los migrantes. El maltrato a los migrantes, esas escenas de ver quemar sus pocas cosas en el norte, a mí me ha dolido mucho. Yo digo, esa gente será de la misma que va a rezarle a la Virgen del Carmen en Iquique, al santuario de la Tirana. Se preguntará qué dice la Virgen al ver cómo maltratan a sus hijos y a sus hijas y a niños. Entonces, eso a mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia también porque el gobierno no actúa, no ha actuado a tiempo para evitar esas cosas, sino que ha tratado a los inmigrantes como delincuentes y no son. El Papa Francisco, en su última encíclica, Fratelli Tutti, dedica muchos números al tema de la migración. Y dice dos cosas que a mí me marcaron mucho. El migrar es un derecho, como primera cosa. Segundo, los migrantes son un don para la cultura, para la ciudad donde él vive. Y yo eso lo he visto, porque aquí en mi parroquia tengo amigos venezolanos, ¿no? Y ellos me han contado todos los dramas que han tenido que vivir en Venezuela y que los ha obligado a salir de Venezuela. Ninguno está aquí porque quiere. Yo los he escuchado, sus historias, y hay gente que por 4 años no ve a su madre, no ve a su abuela, teme que ya cuando vuelva la abuela no esté. No pueden viajar para allá porque saben que si viajan para allá después no pueden volver por un camino normal, sino que tendrán que hacer esas travesías tremendas por pasos inhabilitados y todo lo demás. Entonces, ponerse en los zapatos de los migrantes, sobre todo de los venezolanos, en un país con $3 de sueldo mensual que no les alcanza apenas para comprar un kilo de arroz, dicen ellos. Entonces, en esa situación, en esa dictadura de Maduro, que lo primero que debiera hacer él sería irse, ¿no? O tener elecciones normales, no manipuladas, como las tiene, para que ese pueblo viva en Venezuela. Me acuerdo muchos años atrás, muchos chilenos iban a Venezuela. Era un país rico, pero ahora es una miseria. Y de esa miseria arranca la gente. Y nadie tiene derecho a tratarlos como han sido tratados en el norte, ¿no? En Iquique. Me da eso mucho dolor, mucha pena de ver ese maltrato. Padre, ¿cómo ha sido tu experiencia solidaria para llegar a la gente en este tiempo de pandemia? Bueno, aquí en La Pintana, el año pasado, hasta diciembre, habían 9 ollas comunes. Y nosotros desde hace 4 años tenemos en la parroquia un comedor parroquial. En este momento da alimento 3 veces por la semana a entre 150 y 170 personas. Hay un equipo de voluntarias, mujeres, muy bueno, muy sacrificado, muy entregado. Y felizmente ha llegado a la parroquia ayudas, tanto en alimentos como en dinero, para poder sostener este comedor y también el año pasado para ayudar a las ollas comunes. Entonces, las ollas comunes son gestionadas por los propios pobladores, pero siempre necesitan ayuda de otras personas. Y ahí yo he tomado contacto con esas voluntarias, las conocí a todas, y en la medida en que nosotros íbamos recibiendo dinero, íbamos haciendo compras de alimentos y las compartíamos con las ollas comunes. Eso fue, yo creo, como lo más importante del año pasado. Padre, Y seguimos sí con el comedor. sí, 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 te he interrumpido, sí. Eh, Qué importante esa ayuda al que necesita en estos momentos cruciales de la pandemia.
Otra pregunta, padre, frente al tema que tú mencionaste antes, frente a la crisis de la iglesia por las situaciones de abuso sexual, de conciencia, de poder, ¿cómo crees tú que podemos construir ambientes sanos y seguros? Bueno, yo creo que gracias a Dios hemos ido aprendiendo en Chile que esto hay que construirlo, ¿no? Hay que crear ambientes sanos y seguros. Y hay un texto que se llama ICE, Integridad en el Servicio Eclesial, que es muy luminoso, que recoge toda la experiencia de estos años y que da indicaciones muy claras para crear estos ambientes seguros en cada una de nuestras parroquias, ¿no? Y yo creo que lo hemos ido haciendo, ¿no? En nuestras parroquias, sabiendo que siempre tiene que haber muchas personas, que las cosas sean transparentes, que no haya, eh, que si hubiera algo extraño hay que denunciarlo. En fin, yo creo que ya tenemos protocolos para enfrentar este drama de las víctimas en primer lugar, pero también para la iglesia que impide la evangelización, ¿no? El prestigio impide que lo más importante, que es conocer a Jesús, se vea bloqueado. Padre, ante el desafío de la inclusión de la mujer en la toma de decisiones en la iglesia, ¿qué haría? Bueno, acá en esta parroquia son 5 capillas y la mayoría de las capillas tienen, y en otras que he estado, las coordinadoras de las capillas son mujeres. Y ellas llevan la pastoral. Ahí yo creo que en ese nivel hay bastante participación. Y después creo que se han ido dando pasos. Por ejemplo, el año pasado, creo, antepasado, cuando el cardenal Esati nombró como canciller del arzobispado a una mujer. Y ahora la vicecanciller también es mujer. Siempre antes habían sido sacerdotes, ¿no? Entonces hay mucho espacio. El obispo de San Felipe nombró como delegada pastoral, antes era vicario pastoral, un sacerdote, que es un puesto muy importante porque significa que después del obispo está el vicario pastoral, el vicario general y el vicario pastoral. Pero nombró a la hermana Nelly León como delegada episcopal de la pastoral. Y eso es un gran avance, ¿no? Y nombró a otra religiosa como encargada del área del Departamento de Educación. Y lo mismo ha hecho el obispo de Concepción, ¿no? Monseñor Chomalí. Tiene en la parte social una encargada, una delegada episcopal, y lo mismo en la parte de educación. Entonces yo creo que se van dando pasos para que haya lugar a la mujer en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y el Papa, por su parte, también ha ido haciendo nombramientos importantes, ¿no? De mujeres en la Curia Vaticana. Un proceso lento, pero yo creo que vamos avanzando. Padre, ¿qué están haciendo concretamente en tu parroquia para actuar en sinodalidad? Ya que hemos estado en la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Claro. Bueno, yo creo que en esta parroquia, que fue fundada por misioneros columbanos en los años 90, siempre ha habido mucha participación de los laicos. Cada capilla tiene su consejo pastoral, eh, constituido básicamente por los laicos, por los agentes pastorales. Y también tenemos el consejo pastoral parroquial, en que yo soy el único sacerdote, hay una religiosa y todos los demás son laicos. Entonces, esto de la sinodalidad, de caminar juntos, creo yo que en la parroquia se está llevando a cabo desde los comienzos, ¿no? Desde los comienzos, desde su fundación. Y para mí es muy importante porque estoy convencido que la gente tiene como dice el Papa Francisco, un olfato pastoral muy agudo para saber lo que hay que hacer, pero hay que apoyarlo, ¿no? Siempre. Una última pregunta, padre. ¿Qué temática de la contingencia nacional te preocupa? Bueno, lo que ya dije, lo de los migrantes, en primer lugar, que hay que encontrar una solución humana, humanitaria, a esa crisis, eso me preocupa mucho.
Y segundo lugar, la convención constituyente, que yo creo que es un don de Dios, un regalo de Dios para que la gente, el pueblo chileno, con sus representantes, puedan definir la nueva constitución. Yo creo que eso es sumamente importante y me imagino que ahí hay muchos católicos y no católicos que están poniendo lo mejor de sí mismos para que superemos todas estas desigualdades, todas estas injusticias que han llevado primero al estallido social y a una inequidad tremenda en la vida de Chile, ¿no? Yo creo que una nueva constitución va a poder poner las bases para superar la inequidad y la injusticia. Muchas gracias, Padre Fernando, por abrir tu corazón, por compartir sobre todo esa experiencia fuerte y profunda de este encuentro con Jesucristo. Muchas gracias, que tengas muy buen Bueno, día. gracias a ti, que tengas un buen día también. Soy Oriele López para el programa Un Nuevo Comienzo, entrevistando a nuestros sacerdotes diocesanos aquí en Santiago. Que tengan muy buen día.